Hace años, cuando era un joven pescador inexperto, escuché por primera vez hablar de la extraña niebla que acecha en alta mar. Era una noche oscura y tranquila, estábamos en el océano, a varios kilómetros de la costa, cuando uno de los ancianos del pueblo, un veterano pescador de aguas profundas, comenzó a contarnos sobre un fenómeno que se deslizaba por las aguas con una regularidad perturbadora. Es la niebla, murmuró, con los ojos entrecerrados como si reviviera sus propios encuentros con ella. Una niebla densa y misteriosa que aparece de la nada y atrapa a los incautos navegantes como moscas en una telaraña. Su historia nos heló la sangre. Según él, quienes caían bajo el influjo de esa niebla empezaban a escuchar susurros, voces apenas perceptibles que parecían surgir de las profundidades mismas del mar. Algunos incluso afirmaban haber sentido golpes sordos debajo de sus embarcaciones, como si algo intentara abrirse paso desde las profundidades hacia la superficie. Los relatos más aterradores venían de aquellos que afirmaban haber visto sombras moverse entre la niebla, sombras sin forma ni rostro que los observaban desde la distancia con ojos invisibles pero penetrantes. Y lo peor de todo, algunos de esos pescadores nunca volvían a ser vistos. Simplemente desaparecían, como si la niebla los hubiera engullido por completo. A lo largo de los años, escuché muchas historias sobre la niebla maldita. Algunos decían que había existido desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la llegada de los españoles a nuestras costas. Otros especulaban sobre su origen, sugiriendo conexiones con antiguos rituales oceánicos o con naufragios olvidados. A pesar de mi escepticismo inicial, no pude evitar experimentar una sensación de inquietud cada vez que navegábamos cerca de áreas propensas a la aparición de la niebla. La idea de ser atrapado por esa masa grisácea, de escuchar susurros en la oscuridad y de sentir golpes fantasmales debajo de la embarcación era suficiente para poner los vellos de punta. Afortunadamente, nunca he sido testigo directo de la niebla maldita. Pero las historias persisten, contadas y recontadas por generaciones de pescadores que han sentido su presencia acechante en las profundidades del océano. Y aunque algunos las descarten como simples leyendas de marinos borrachos, yo sé que hay algo siniestro oculto en esas aguas turbias y en la niebla que las cubre. Algo que desafía toda explicación racional y que sigue esperando en las sombras, listo para reclamar a aquellos lo suficientemente audaces como para desafiar su dominio. Sin embargo, con el tiempo, estas historias tomaron un giro aún más inquietante. Hace apenas unos años, un grupo de pescadores regresó al puerto con un relato que congeló los corazones de todos los que lo escucharon. Habían sido sorprendidos por la niebla mientras estaban en alta mar, y aunque inicialmente intentaron mantener la calma, pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Los susurros comenzaron a llenar el aire, susurros que parecían llevar consigo un eco de voces olvidadas y lamentos de almas perdidas. Desesperados por escapar, intentaron orientarse en la densa bruma, pero cada vez que creían ver tierra firme, ésta se desvanecía ante sus ojos. Los golpes bajo el casco del barco se intensificaron, como si una multitud de manos invisibles intentara arrastrarlos hacia las profundidades. Y entonces, en medio de la niebla espesa, vieron algo que los dejó sin aliento, sombras oscuras que se contorsionaban y retorcían en la oscuridad, seres que parecían no pertenecer a este mundo. Aterrorizados, hicieron lo único que pudieron, rezar. Rezar por su salvación, por un milagro que los liberara de las garras de la niebla maldita. Y milagrosamente, después de lo que les pareció una eternidad, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando el horizonte y permitiéndoles regresar al puerto, temblando y clamando por seguridad. Desde entonces, la niebla se convirtió en un tema tabú entre los pescadores del pueblo. Aunque muchos continúan desafiando las aguas peligrosas en busca de su sustento, pocos se aventuran cerca de las áreas donde se dice que la niebla acecha. Y yo, por mi parte, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que contemplo el vasto y oscuro océano, preguntándome qué secretos y horrores yacen ocultos en sus profundidades, esperando pacientemente su próxima oportunidad para emerger y reclamar a aquellos que se atreven a desafiarlo. Hace años, tuve una experiencia que aún me estremece cada vez que la recuerdo. Fue un día normal de trabajo en el lago, un día soleado y tranquilo que de repente se tornó en algo inquietante y aterrador.
Estaba en mi pequeña embarcación, concentrado en mis quehaceres habituales de pesca, cuando noté algo fuera de lo común. En el agua, a poca distancia de mi bote, vi un pez bastante grande que nadaba cerca de la superficie. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que era solo otro ejemplar curioso de la fauna acuática del lago. Sin embargo, a medida que seguía observando al pez, noté algo extraño en su apariencia. Tenía una forma peculiar, casi humana, y sus movimientos eran más deliberados y calculados que los de cualquier pez común. Intrigado y un poco perturbado, me acerqué más para poder verlo mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquel pez no era solo un pez. Tenía características extrañas que desafiaban toda lógica. Su cabeza tenía una forma vagamente humana, con unos ojos saltones que me miraban fijamente, como los de una rana, pero con una intensidad que me heló la sangre. No era un pez normal, era algo diferente, algo anormal, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la criatura continuaba acechándome desde las profundidades del lago, como si estuviera esperando algo, observándome con una mezcla de curiosidad y malicia. Traté de mantener la calma, pero el miedo se apoderaba lentamente de mí, envolviéndome en su abrazo frío y paralizante. Finalmente, decidí que no podía enfrentar esta situación solo. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermano, rogándole que viniera al lago lo más rápido posible. Le expliqué la extraña situación que estaba viviendo, pero incluso mientras hablaba, sentí que los ojos saltones de la criatura seguían fijos en mí, como si estuviera escuchando cada palabra que decía. Mi hermano llegó en su camioneta poco después, y cuando se acercó al muelle, la criatura se alejó lentamente, desapareciendo en las profundidades del lago sin dejar rastro. Mi hermano no vio nada fuera de lo común, y aunque traté de explicarle lo que había presenciado, su mirada escéptica me hizo dudar de mis propios ojos. Desde aquel día, he evitado regresar al lago. La experiencia me dejó con una sensación de inquietud que no puedo sacudirme, y cada vez que pienso en aquella criatura con forma de hombre pez, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué era realmente esa criatura? ¿Era un pez mutado? ¿O algo mucho más siniestro y sobrenatural? Nunca encontraré respuestas, pero una cosa es segura, hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, cosas que acechan en las sombras y esperan pacientemente su momento para revelarse. Y yo, por mi parte, no estoy seguro de querer descubrir la verdad. Aquella noche permanece grabada en mi mente como una pesadilla que se niega a desvanecerse. Éramos un grupo de pescadores del mar, camaradas unidos por la esperanza de una buena pesca y el deseo de aventura en las aguas desconocidas. Pero lo que encontramos esa noche no fue ni remotamente lo que habíamos esperado. Navegábamos en nuestro bote, buscando la fortuna en las profundidades del océano, cuando divisamos a lo lejos un barco antiguo y abandonado. La madera crujía bajo el peso de los años, y las velas desgarradas colgaban desamparadas, como fantasmas del pasado. La tentación de explorar aquel navío olvidado fue demasiado fuerte para ignorarla, así que nos acercamos y abordamos la embarcación con la esperanza de encontrar algún tesoro perdido. Al subir a bordo, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si estuviera entrando en un lugar prohibido, un santuario profano abandonado por los dioses del mar. Pero mis compañeros estaban llenos de entusiasmo, ansiosos por saquear cualquier riqueza que pudieran encontrar entre las ruinas del barco. Exploramos cada rincón del navío, cada camarote y cada bodega, pero lo único que encontramos fue desolación y abandono. La madera carcomida por el tiempo crujía bajo nuestros pies y el aire estaba cargado con el olor rancio del mar y el moho. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Los gritos comenzaron de repente, como un eco lejano que se abría paso a través de las paredes del barco. Al principio, apenas eran audibles, susurros inquietantes que se deslizaban entre las sombras, pero pronto se convirtieron en gritos desgarradores que resonaban por todo el barco, retumbando en nuestros oídos y nublando nuestros pensamientos. El pánico se apoderó de la tripulación mientras luchábamos por mantenernos en pie, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos. Intentamos desesperadamente encontrar la salida, pero cada pasillo parecía conducirnos más y más adentro del barco, atrapándonos en su red de madera y metal retorcido.
Finalmente, con el miedo ardiendo en nuestras venas, decidimos que la única opción era saltar al mar y nadar de regreso a nuestro bote. Nos arrojamos al agua helada, luchando contra las olas furiosas que amenazaban con arrastrarnos hacia lo más profundo de las profundidades. Pero incluso en el agua, los gritos persistían, persiguiéndonos como sombras oscuras en la noche. Mientras nadábamos hacia nuestro bote, el cansancio y el miedo se apoderaron de nosotros, y uno a uno nos desmayamos, dejando que la oscuridad nos envolviera. Cuando despertamos, estábamos en la orilla del mar, el sol brillando en el horizonte como si nada hubiera pasado. Nos miramos el uno al otro, todavía aturdidos por lo que habíamos experimentado, pero cuando intentamos contar nuestra historia, nadie nos creyó. Nos tacharon de locos, de borrachos que habíamos imaginado todo en un delirio etílico. Pero yo sé la verdad, lo viví en carne propia. Aquel barco antiguo esconde secretos que el mundo no está preparado para conocer, y las voces que escuchamos esa noche eran el eco de un pasado oscuro que se niega a ser olvidado. Desde entonces, he evitado acercarme al mar en la noche, temiendo que el eco de aquellos gritos vuelva a encontrarme en la oscuridad. Y cada vez que cierro los ojos, puedo escucharlos, susurrándome desde las profundidades del océano, recordándome que nunca estamos a salvo de los horrores que acechan en las sombras. Hace algunos años, tuve una experiencia en el mar que aún me hace temblar cada vez que la recuerdo. Como pescador de toda la vida, estoy acostumbrado a la soledad de las aguas, así que cuando me encontré con otro barco en alta mar, fue una sorpresa agradable pero inusual. El barco era un pesquero modesto, nada fuera de lo común en apariencia, pero la presencia de otro compañero de trabajo en medio del vasto océano era algo que no se veía todos los días. El hombre a bordo se presentó como Santiago, un nombre común pero que sonaba amistoso. Intercambiamos algunas palabras y consejos de pesca, compartiendo nuestras experiencias en el mar. Santiago me advirtió sobre la marea que se avecinaba, diciéndome que debía terminar mi trabajo antes de que llegara, ya que sería peligrosa. Al principio, no le presté mucha atención. El día estaba espléndido, con un cielo azul claro y un sol brillante, y la idea de una tormenta inminente parecía absurda. Pero algo en su tono serio y en sus ojos preocupados me hizo reconsiderar. Decidí seguir su consejo y me alejé del barco de Santiago, agradeciéndole su advertencia. Mientras me alejaba, me quedé pensando en sus palabras y en el misterio que rodeaba su presencia en el mar. ¿Quién era realmente Santiago y por qué estaba allí en medio de la nada? Al llegar a casa, me encontré con una escena aterradora que confirmaba las palabras de Santiago. Una tormenta se desató de la nada, con vientos furiosos y lluvia torrencial que azotaban mi pequeña casa. Mientras luchaba por asegurar las ventanas y las puertas, recibí la noticia más alarmante: 2 de mis compañeros de trabajo habían desaparecido en el mar. El caos y el pánico se apoderaron de la comunidad pesquera mientras buscábamos desesperadamente a los desaparecidos. Pero entre la confusión y el miedo, surgió una pregunta inquietante: ¿dónde estaba Santiago? Nadie más parecía recordarlo, y cuando pregunté por él, solo recibí miradas confusas y evasivas. Intrigado y preocupado, investigué más a fondo, preguntando a los lugareños y buscando cualquier pista que pudiera revelar la verdad detrás de la misteriosa advertencia de Santiago. Pero lo que descubrí solo aumentó mi inquietud. Resulta que el nombre de Santiago no era desconocido en la comunidad, pero no por las razones que esperaba. Todos hablaban de un niño llamado Santiago, hijo de una vecina del pueblo, que había muerto trágicamente en una tormenta similar a la que acabábamos de experimentar. El recuerdo del joven Santiago aún pesaba sobre el pueblo, y su muerte prematura había dejado una marca indeleble en la memoria de todos. Entonces, ¿quién era el hombre que se hacía llamar Santiago en el barco? ¿Era un fantasma, un espíritu atormentado que había regresado para advertirnos del peligro que se avecinaba? O tal vez, era solo una coincidencia macabra, un nombre común que había adquirido un significado ominoso debido a las circunstancias. La verdad sigue siendo un misterio para mí, pero una cosa es segura: desde aquel día, nunca he vuelto a subestimar las advertencias del mar y las señales que nos envía. Porque en el vasto y misterioso océano, siempre hay más cosas de las que podemos ver o comprender, y a veces, el peligro viene disfrazado de un amigo en un barco solitario en medio del mar.
En mi pueblo, existía un lago cuya reputación estaba manchada por rumores y misterios. Desde hace generaciones se contaban historias sobre aquel cuerpo de agua que inspiraban más temor que admiración. Era conocido como el lago maldito y sus aguas ocultaban secretos tan oscuros como profundos. Las conversaciones en la taberna local solían girar en torno a este lago enigmático. Los lugareños, con sus rostros iluminados por la luz de las velas y las copas de licor en la mano, intercambiaban historias que habían escuchado de sus padres y abuelos, añadiendo detalles propios para aumentar el suspense y el misterio. Uno de los relatos más recurrentes era el de los pescadores que se aventuraban en el lago en busca de una buena pesca, solo para caer víctimas de una enfermedad misteriosa días después. Fiebres altas, vómitos incontrolables y dolores agudos eran los síntomas que afligían a aquellos que osaban enfrentarse a las aguas del lago maldito. Pero lo más extraño era que esta enfermedad solo parecía afectar a los pescadores. Aquellos que iban al lago a nadar o simplemente a disfrutar de la vista no sufrían ningún malestar. La leyenda tomaba un giro aún más siniestro cuando se hablaba de lo que le ocurría a aquellos desafortunados pescadores que se aventuraban a comer la carne de los peces capturados en el lago. Según los relatos, experimentaban un tormento aún mayor, con episodios de vómitos incontrolables que los dejaban agonizando hasta la muerte. Y lo más perturbador de todo era que esto solo le sucedía a quienes pescaban en el lago, no a las personas que comían el pescado. Pero todos ellos regresaban con historias aún más escalofriantes que alimentaban aún más la leyenda del lago maldito. Y así, el lago permanecía como un oscuro y ominoso recordatorio de los peligros que acechaban en los lugares más inesperados. Mientras tanto, las historias sobre su maldición continuaban pasando de boca en boca, alimentando el miedo y la superstición en la mente de todos los que las escuchaban. Quién sabe qué secretos y horrores se ocultaban en las profundidades de aquel cuerpo de agua, esperando ser descubiertos por algún incauto explorador que se aventurara demasiado lejos.